Una joven de 20 años, migrante y madre de 2 niñas, convivía con un hombre casi 30 años mayor que ella, con quien había tenido una relación marcada por la dependencia económica y los conflictos previos. Tras su repentina desaparición, la principal versión apuntaba a que había salido por su cuenta, pero las inconsistencias comenzaron a acumularse. Días después, la investigación reveló una verdad mucho más grave. Había sido atacada mortalmente y su cuerpo fue ocultado en una fosa excavada dentro del mismo terreno de la casa donde vivía. Lo que inicialmente se manejó como una desaparición terminó convirtiéndose en un caso de femicidio que expuso una dinámica previa de control, tensión y vulnerabilidad. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Costa Rica. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Eunice Merlo. El miércoles 8 de abril de 2026, lo que hasta ese momento era una desaparición rodeada de incertidumbre, terminó tomando un rumbo completamente distinto cuando las autoridades decidieron intervenir directamente en la propiedad donde Eunice Merlo había estado viviendo. La vivienda, ubicada en un exclusivo condominio a las afueras de la capital costarricense, se convirtió en el punto central de la investigación tras varios días sin resultados concretos. Los agentes del organismo de investigación judicial accedieron al lugar para realizar diligencias más exhaustivas. Durante la inspección detectaron un elemento que llamó poderosamente su atención. Dentro del terreno se habían realizado movimientos recientes de tierra con maquinaria pesada. Lo más inquietante era que estos trabajos coincidían en el tiempo con el día en que la joven había desaparecido, un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores. Ante la sospecha se decidió utilizar un perro especializado en la detección de restos humanos. El animal recorrió el área hasta detenerse en un punto específico, donde realizó una marcación positiva. Fue en ese momento cuando la tensión se hizo evidente. A escasos metros quien se encontraba presente también era Gustavo, el hombre con el que Juni había convivido. De manera repentina, según lo registrado, manifestó sentirse mal y terminó desmayándose en el lugar. A partir de ese instante, los agentes concentraron todos sus esfuerzos en ese sector del terreno. La excavación no tardó en revelar lo que nadie quería confirmar. A aproximadamente 2 metros de profundidad, dentro de una fosa ubicada a unos cientos de metros de la vivienda, fue hallado el cuerpo de una mujer. Las características coincidían con las de Juni, aunque en ese momento aún era necesario esperar los análisis forenses para confirmar su identidad. Horas más tarde el resultado terminó por confirmar el peor escenario. El cuerpo correspondía a Eunice. Con ese hallazgo, la investigación dejó de centrarse en una búsqueda para convertirse en un caso de homicidio que comenzaba a revelar una historia mucho más compleja y perturbadora de lo que inicialmente se había imaginado. Eunice Adeli Merlo Espinoza, conocida por sus seres queridos como Juni, había nacido alrededor de 1996 en el norte de Nicaragua, en una zona cercana a la frontera con Honduras. Creció en el seno de una familia conformada por sus padres Máximo Merlo y Vilma Espinoza, junto a sus hermanos, dentro de un entorno marcado por la cercanía y los vínculos familiares fuertes. Su infancia transcurrió en una comunidad donde predominaban las relaciones de toda la vida, los rostros conocidos y una dinámica cotidiana tranquila.
Era un entorno donde la familia ocupaba un lugar central y donde el sentido de pertenencia estaba profundamente arraigado. Sin embargo, como ocurre con muchos jóvenes en esa región, con el paso de los años, Juni comenzó a mirar más allá de su entorno inmediato. La búsqueda de mejores oportunidades la llevó a tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Hacia el año 2016 dejó Nicaragua para trasladarse a Costa Rica, iniciando una nueva etapa lejos de su familia y de todo lo que hasta entonces había sido su mundo. A pesar de la distancia, el vínculo con sus seres queridos nunca se rompió. Mantenía una comunicación constante con sus padres y hermanos, ya fuera a través de llamadas o redes sociales. Esa conexión también incluía a su hermana, quien residía en España. Para ellos, Juni seguía siendo parte activa de la familia, aunque estando a kilómetros de distancia. En el ámbito personal, quienes la conocían la describían como una joven sociable, carismática y muy conectada con sus raíces. Tenía presencia en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana y había logrado reunir una comunidad considerable de seguidores. Sin embargo, en contraste con esa imagen pública, su entorno más cercano sabía que en la vida real era reservada y selectiva al momento de establecer nuevas amistades. Ya instalada en Costa Rica, Juni comenzó a construir su vida desde cero. Fue en ese contexto donde conoció a Gustavo Adolfo Ramírez Calvo, un hombre costarricense que con el tiempo adquiriría un rol central en su historia. Gustavo, significativamente mayor que ella, era padre de 2 hijos adultos y estaba vinculado a diversos negocios, principalmente en el sector inmobiliario, además de ser propietario de una panadería. Fue precisamente en ese establecimiento donde Juni consiguió empleo. Lo que comenzó como una relación estrictamente laboral fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un vínculo sentimental. Para ese entonces ella tenía alrededor de 20 años, mientras que él contaba con 48, una diferencia de edad considerable que al menos en un inicio no pareció representar un obstáculo para la relación. Con el paso de los meses la relación avanzó. Juni quedó embarazada y posteriormente dio a luz a mellizas, consolidando así un proyecto de vida en común. A partir de ese momento su rutina cambió de forma significativa. Se dedicó principalmente al cuidado de sus hijas, enfocando su tiempo y energía en la crianza. Sin embargo, incluso en esta etapa comenzaron a evidenciarse ciertas distancias, especialmente en lo que respecta a la integración familiar. Según se supo, Gustavo nunca viajó a Nicaragua para conocer a la familia de Juni, lo que mantuvo ese vínculo prácticamente inexistente. Mientras tanto, ella continuaba sosteniendo la relación con sus seres queridos a la distancia, manteniendo ese lazo como un pilar fundamental en su vida. Con el paso del tiempo, la relación entre Juni y Gustavo se consolidó en apariencia como un proyecto de vida estable. A pesar de la diferencia de edad, lograron construir una dinámica de convivencia que desde el exterior parecía avanzar con normalidad. La llegada del embarazo marcó un punto de inflexión en la vida de ambos y posteriormente el nacimiento de sus mellizas terminó por afianzar ese vínculo. A partir de ese momento, Juni asumió un rol completamente enfocado en el cuidado de sus hijas. Su rutina giraba en torno a ellas, dedicando su tiempo a la crianza y a las responsabilidades del hogar. Este cambio no solo transformó su día a día, sino también su grado de dependencia dentro de la relación, ya que dejó en segundo plano otras actividades personales o laborales para centrarse en la familia que había formado. Sin embargo, la relación entre Gustavo y la familia Merlo se mantuvo distante, prácticamente inexistente a pesar de los años y de la presencia de las niñas. Mientras tanto, Juni seguía sosteniendo ese vínculo afectivo con sus padres y hermanos a través de la comunicación constante. Las llamadas, los mensajes y el contacto frecuente eran una forma de mantenerse cerca aún estando lejos físicamente. Con el paso del tiempo, la aparente estabilidad de la relación comenzó a resquebrajarse.
Lo que en un inicio había funcionado empezó a mostrar señales de desgaste, hasta que finalmente la pareja se separó. Este quiebre marcó un nuevo capítulo en la vida de Juni, quien en un intento por reconstruir su independencia decidió mudarse a otra zona del país junto a sus hijas. Sin embargo, esa nueva etapa no estuvo exenta de dificultades. La joven dependía en gran medida del apoyo económico que Gustavo proporcionaba para el cuidado de las niñas. Esa situación generó una dinámica compleja entre ambos, donde pese a la ruptura sentimental, seguían vinculados por responsabilidades compartidas y necesidades materiales. Esa dependencia terminó condicionando muchas de sus decisiones. En ese contexto y ante las dificultades económicas que enfrentaba, Juni tomó una determinación que cambiaría nuevamente su situación. Regresó a vivir a la casa de Gustavo, aun cuando la relación de pareja ya no existía como tal. Este regreso no implicaba una reconciliación emocional, sino más bien una convivencia marcada por la necesidad. Ambos compartían el mismo espacio, pero bajo una dinámica distinta, donde los conflictos no desaparecían, sino que encontraban nuevas formas de manifestarse. La relación, lejos de recomponerse, entraba en una etapa más tensa y frágil, en la que los límites entre lo personal y lo económico se volvían cada vez más difusos. Detrás de esa convivencia forzada comenzaron a salir a la luz antecedentes que con el tiempo cobrarían una relevancia determinante dentro de la historia. Según el testimonio de su familia, tras la separación ocurrida alrededor del año 2024, la relación entre Juni y Gustavo estuvo marcada por episodios conflictivos que no pasaron desapercibidos. La situación llegó a un punto en el que Juni decidió solicitar medidas de protección. Como resultado, Gustavo habría tenido una orden de alejamiento durante aproximadamente un año. Este dato reflejaba no solo la gravedad de los conflictos, sino también el nivel de tensión que existía entre ambos en ese periodo. A pesar de esa medida, el contacto no se cortó por completo. Según la familia, Gustavo continuó buscándola de manera insistente, intentando mantener un vínculo con ella. Esta persistencia generaba un ambiente de presión constante en el que Juni se veía expuesta a una dinámica difícil de sostener, especialmente considerando su situación económica y la responsabilidad de sus hijas. Con el tiempo, esa combinación de factores terminó configurando un escenario complejo. Gustavo se habría aprovechado de esa vulnerabilidad para presionarla a regresar. Además, señalaron que la visitaba con frecuencia, lo que contribuía a mantener un clima de tensión constante incluso antes de que volvieran a convivir. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. El lunes 30 de marzo de 2026, durante la Semana Santa, todo transcurrió en apariencia como un día completamente normal en la vida de Juni. Desde temprano mantuvo contacto con su familia como era habitual. Ese día en particular habló por teléfono con su padre, Máximo. La conversación giró en torno a un tema cotidiano pero importante para ellos: el viaje que realizaría al día siguiente una de sus hermanas hacia España. En medio de esa charla, Juni le hizo un pedido específico a su padre. Le solicitó que una vez que su hermana llegara a la frontera, la hiciera una videollamada para poder despedirse. Era un gesto sencillo, pero que reflejaba el tipo de vínculo cercano que mantenía con su familia, incluso a la distancia. Horas más tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, que era uno de sus principales canales de interacción. Posteriormente volvió a comunicarse esta vez con su madre para pedirle la receta de un plato tradicional que solían preparar durante los días santos. Antes de despedirse, le comentó que tenía la intención de cocinarlo el miércoles. Al día siguiente, martes santo 31 de marzo, la situación comenzó a cambiar de manera abrupta.
Cuando su familia intentó comunicarse con ella desde la frontera tal como habían acordado, Juni no respondió. Las llamadas y los mensajes empezaron a acumularse sin obtener respuesta, algo que rápidamente encendió las alarmas. El silencio no era habitual en ella. La falta de contacto resultaba completamente impropia de su forma de ser, lo que llevó a su padre a preocuparse de inmediato. Ante la insistencia sin éxito, decidió comunicarse con Gustavo para saber si tenía información sobre su paradero. La respuesta que recibió no hizo más que generar nuevas dudas. Del otro lado de la línea, Gustavo se mostró despreocupado y le aseguró que Juni se encontraba en la playa. Según su versión, la mañana anterior la había dejado cerca de un supermercado, desde donde sería recogida por un grupo de creadores de contenido con quienes supuestamente participaría en la grabación de vídeos para redes sociales. Además, añadió un detalle que llamó la atención. Afirmó que por recomendación suya, Juni había dejado su teléfono móvil en casa, argumentando que llevarlo era costoso y peligroso. Este punto resultaba particularmente extraño, considerando que el móvil era una herramienta fundamental en la vida cotidiana de la joven. Con el paso de las horas, otros miembros de la familia, incluida su hermana, también se comunicaron con Gustavo, quien repitió la misma versión sin variaciones. Sin embargo, lejos de tranquilizarlos, su relato generó más inquietud. Había inconsistencias evidentes. Juni no solía relacionarse con desconocidos ni dedicarse a la creación de contenido, y mucho menos habría aceptado ir a grabar vídeos sin su teléfono. Las explicaciones no terminaban de encajar y la ausencia prolongada de comunicación comenzaba a volverse cada vez más preocupante. A medida que pasaban las horas sin noticias, la preocupación de la familia se transformó en una angustia creciente. La imposibilidad de contactarla, sumada a las inconsistencias en la versión de Gustavo, terminó por llevarlos a tomar una decisión formal. El jueves 2 de abril, Juni fue denunciada oficialmente como desaparecida ante las autoridades. Este paso marcó el inicio de la intervención institucional en el caso. Durante la denuncia, su padre expuso todo lo que sabía hasta ese momento, incluyendo el relato que le había proporcionado Gustavo. Máximo no ocultó su desconcierto frente a esa versión. Para él no tenía sentido. Su hija no se dedicaba a la creación de contenido, no solía interactuar con personas desconocidas y, sobre todo, no se separaría voluntariamente de su teléfono, un elemento indispensable en su día a día. Las contradicciones eran demasiado evidentes. Mientras tanto, Gustavo continuaba sosteniendo su relato. Incluso llegó a sugerir que quizás Juni había decidido marcharse por voluntad propia, sin intención de regresar. Sin embargo, esa hipótesis fue rápidamente descartada por la familia, quienes la consideraban completamente incompatible con su forma de ser, especialmente por lo que implicaba alejarse de sus hijas sin previo aviso. En paralelo, comenzaron las primeras diligencias por parte de las autoridades para intentar localizarla. Aunque la información disponible en ese momento era limitada, el caso empezaba a tomar forma dentro del ámbito investigativo. En medio de este escenario surgió un elemento que en apariencia parecía respaldar la versión de Gustavo. El vigilante del condominio donde residían declaró que la mañana del 31 de marzo había visto salir el vehículo conducido por él, acompañado por una mujer que identificó como Juni. Según su testimonio, ella iba en el asiento del acompañante y pudo observarla con claridad desde la caseta de seguridad. El mismo vigilante afirmó que aproximadamente 25 minutos después el vehículo regresó, pero en esa ocasión solo viajaban Gustavo y las niñas. Este relato introdujo un nuevo elemento en la investigación, uno que en ese momento parecía coincidir con la versión inicial, pero que con el tiempo sería objeto de un análisis mucho más profundo. Con el avance de los días, la investigación comenzó a apoyarse en elementos técnicos que permitieran reconstruir con mayor precisión lo ocurrido la mañana del 31 de marzo.
Fue entonces cuando los registros de cámaras de seguridad, tanto del condominio como de la policía municipal, empezaron aportando información clave. Las imágenes captadas ese día mostraban a Gustavo movilizándose en su vehículo, pero no como él había afirmado. En los registros se le veía únicamente acompañado por sus hijas. Juni, en cambio, no aparecía en ningún momento dentro del automóvil. Este dato resultaba determinante, ya que contradecía directamente la versión que había sostenido desde el inicio. Además, las cámaras permitieron establecer un horario concreto. La salida del condominio ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana y no a la hora previamente indicada. Más tarde, cuando el vehículo fue captado en el lugar donde supuestamente había dejado a Juni, se observó que Gustavo descendía completamente solo, nuevamente acompañado únicamente por las niñas. Este hallazgo no solo debilitó su relato, sino que también dejó sin sustento la declaración inicial del vigilante. Ante estas inconsistencias, el testimonio del guardia comenzó a perder credibilidad, al punto de que terminó siendo revisado en profundidad por los investigadores. Su teléfono también fue decomisado para análisis en busca de posibles elementos que explicaran el cambio en su versión. Con estos nuevos datos, la hipótesis de una desaparición voluntaria quedó prácticamente descartada. Por el contrario, todo comenzaba a apuntar hacia un escenario mucho más grave, en el que la última persona que había estado con Juni adquiría un papel central dentro de la investigación. A partir de las inconsistencias detectadas, la atención de los investigadores se concentró de manera definitiva en la vivienda que Juni y Gustavo compartían dentro del condominio. El lugar que hasta ese entonces había sido solo un punto de referencia pasó a convertirse en el eje principal de las diligencias. Tras el hallazgo del cuerpo y su posterior identificación como el de Juniesis Merlo, la investigación dio un giro definitivo. La hipótesis de un femicidio comenzó a consolidarse como la principal línea de trabajo, y todas las miradas se dirigieron hacia Gustavo como el principal sospechoso. Según las primeras reconstrucciones, el crimen habría ocurrido dentro de la vivienda, donde el cuerpo permaneció oculto durante horas o incluso días. Posteriormente, aprovechando los trabajos de maquinaria que se realizaban en el terreno, se habría utilizado ese contexto para justificar la excavación y ocultar los restos en la fosa. Con el peso de la evidencia acumulándose en su contra, las autoridades iniciaron su búsqueda. Fue el propio Gustavo quien reveló su ubicación, indicando que se encontraba en una zona al este de la capital, donde residían algunos familiares, alegando no sentirse seguro en su vivienda. Allí fue finalmente detenido. Al momento de su localización estaba acompañado por sus hijas, quienes posteriormente quedaron bajo protección estatal con el objetivo de garantizar su bienestar. Paralelamente, los resultados de la autopsia confirmaron que la causa de muerte de Juni había sido una obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, la investigación no terminó allí. Durante las diligencias se descubrió la presencia de al menos 3 dispositivos de videovigilancia ocultos dentro de la vivienda. Estas cámaras de pequeño tamaño y diseñadas para pasar desapercibidas estaban ubicadas en distintos puntos del hogar, incluyendo una habitación, un baño y la sala principal. Su existencia sugería un posible monitoreo constante dentro del espacio doméstico. Mientras tanto, el impacto del caso se hacía sentir con fuerza en la familia. Su hermana viajó desde España enfrentando no solo la confirmación de la muerte, sino también la sensación de haber sido engañados durante días por una versión que terminó por derrumbarse. La familia fue clara en su postura. Buscarían la pena máxima y que se consideraran todos los agravantes del caso. Además, centraron sus esfuerzos en la custodia de las niñas, con la intención de evitar que quedaran bajo el cuidado de la familia paterna. En paralelo se iniciaron las gestiones para repatriar el cuerpo a Nicaragua.
Sin embargo, debido al estado en el que fue hallado, se optó por la cremación, lo que significó que sus seres queridos no pudieran despedirse de ella como hubieran querido. Con el paso del tiempo, nuevos elementos reforzaron el contexto de lo ocurrido, entre ellos una publicación previa de Juni en la que hacía referencia a una relación marcada por desgaste, infidelidades y conductas agresivas. Ese mensaje, que en su momento pudo pasar desapercibido, terminó adquiriendo un significado distinto dentro de la investigación. Así, mientras el proceso judicial continúa, el caso dejó de ser solo una historia individual para convertirse en el reflejo de una problemática más amplia, donde señales previas, dinámicas de control y situaciones de vulnerabilidad terminan convergiendo en desenlaces trágicos. Este caso no empieza el día en que Younessis Merlo desaparece. Empieza mucho antes, en una relación donde la diferencia de poder era evidente y donde la dependencia terminó pesando más que su propia seguridad. No se trata solo del hombre que terminó con su vida, sino de todo el contexto que la rodeaba: conflictos previos, control, antecedentes que ya marcaban una línea peligrosa, y aún así nada logró detener lo que venía escalando. Y el impacto no termina ahí. Detrás de este caso quedan sus hijas, que crecerán con las consecuencias de todo lo ocurrido, y una familia que no solo perdió a Younessis, sino que además tuvo que enfrentar una verdad devastadora. Durante días ella estuvo mucho más cerca de lo que imaginaban, porque cuando la violencia se instala dentro del hogar, el peligro no llega de afuera, ya estaba dentro. ¿Qué señales más hacían falta para actuar antes? ¿Hasta qué punto la dependencia puede atrapar a alguien en una situación así? ¿Y cuántas historias como la de Younessis siguen desarrollándose en silencio? Te leo en los comentarios. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Historias como esta nos convocan a no olvidar y a seguir buscando justicia juntos. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.